Las autopistas americanas son una maravilla, todas tienen entre 5 y 6 carriles. Todo el mundo respeta la velocidad, yo un poquito menos, tengo que decirlo. De la nada ha salido un señor policía, un señor gigante, rubio, con unos brazos como Popeye. ¿Rubio? Era calvo. Tú calla, que contenta me tienes. Hemos hecho lo que hay que hacer, que es no hacer ningún movimiento extraño, porque ya sabéis que aquí son de gatillo fácil. Pero luego es verdad que el tío ha sido majo porque nos ha dejado ir con una advertencia. No nos ha puesto multa. He adelantado a un policía a 130 km por hora en vez de ir a 100, lo que viene siendo un poco de irreverencia. Hombre, lo que menos puede hacer pues es pararte el hombre, claro. Hola, disfrutones. ¡Hola! Estamos en Charleston, una de las ciudades más importantes de Carolina del Sur. Aquí tuvo su origen la Guerra Civil estadounidense, por su pasado esclavista y por una arquitectura que os va a dejar de piedra. Más bien de madera. Detrás de nosotros tenéis el teatro de Dock Street. Tenemos el placer de presentaros el primer teatro en Estados Unidos, la primera construcción que se hizo específicamente como teatro. La primera representación de una ópera en los Estados Unidos fue aquí, que fue la ópera de Flora. Charleston es una ciudad preciosa, pero tiene un pasado bastante tenebroso, y es que esto era el centro neurálgico de la venta de esclavos. Todos los barcos esclavistas que venían de zonas como Nigeria o la Costa de Marfil traían aquí a los esclavos para que fueran subastados. No os penséis que esto era como en las películas, que ponían ahí en medio de la calle un podium y les subían ahí y les subastaban. Tenía un toque muchísimo más profesional. Lo que tenéis detrás nuestro es el antiguo mercado cerrado de esclavos de Charleston, uno de los más importantes de toda esta zona. Y aquí hoy en día encontraréis un interesante museo sobre la esclavitud. Como no se puede grabar, ¿qué te ha parecido? Merece la pena por ver además lo duro que era, cómo se separaban familias, todo un negocio basado en la explotación humana. Está muy bien que en Estados Unidos se recuerde, y todo ese pasado de las familias actualmente afroamericanas, que sepan de dónde vienen y todo lo que tuvieron que sufrir sus antepasados. Y también deciros que no solamente los afroamericanos estuvieron esclavizados en los Estados Unidos. Había un comercio de personas, sobre todo irlandesas y escocesas, que para pagarse el viaje tenían que estar aquí sin cobrar absolutamente nada, en servicios domésticos y en unas condiciones también pues bastante infrahumanas. Detrás de nosotros está el antiguo mercado de Charleston. Los esclavos africanos que vinieron a esta zona, sobre todo las mujeres, hacían una especie de canastillos y que todavía continúan haciendo. La verdad es que es muy chulo si queréis hacer un regalito para la familia. Aquí detrás tenéis el Rainbow Row. Es una calle en la que todas las casitas son iguales, pero cada una está pintada de un color. Vale, sabéis que soy daltónico y no tengo muy claro qué colores son, pero bonito es. Que sepáis que hay un shuttle, un bus, que es totalmente gratuito y que lo podéis coger para ir yendo de un punto a otro de la ciudad. También está la opción de unos carros tirados por caballos, pero este es el que menos gracia nos hace, porque además hemos visto varios carteles en las casas denunciando el maltrato que se le da a los caballos, así que si podéis esa opción, mejor evitadla. Bueno, pues ahora estamos en el parque Waterfront. Tal vez la fuente que tenéis detrás es una de las selfies más vistos de toda esta ciudad. La historia es que en el siglo XVIII y XIX, cuando los marineros volvían de sus rutas por el Caribe, traían muchas frutas caribeñas, tropicales, entre ellas piñas. Las mujeres de los marineros, en señal de alegría y de decir, oye, que mi marido ha vuelto después de tantos meses por ahí en el barco, era poner una piña en la puerta de la casa. Y ahora se ha convertido pues casi en el emblema de la ciudad.
tenéis tiempo, coged un ferry que os lleve a Patriots Point. Hay un fuerte muy bonito de la Guerra Civil americana y está el portaaviones Yorktown, que ahora mismo es una especie de mini museo naval, que si os gusta el tema de bélico es súper interesante. Todo este paseo al lado del mar es súper agradable, no solo por la brisa, sino porque las casas que podréis ver son increíbles. ¡Qué mona! Señores americanos, si alguno tenéis dinerito en el banco, comprad o alquilar una de las casas que hay por la zona de Battery con King Street y montar un restaurante, un bar, una terraza. No hay nada y los disfrutones pues necesitamos de vez en cuando una paradita. Yo tengo una sed horrible y me duelen los pies y me estoy empezando a enfadar. Por fin vamos a comer en un sitio con muy buena pinta. Fijaos simplemente en la música, ya da buen rollo. Dos platos típicamente sureños. El de José se llama jambalaya. Está riquísimo. Es un arroz, mezcla cultural de la cocina africana con la francesa. Y el mío, ellos llaman shrimp and grits, que es gambas. Y los grits es como una especie de sémola o de gachas que está por aquí por debajo, con esta salsita y bacon por encima. Estamos en una de las zonas menos visitadas de Charleston, pero nos apetecía porque tiene bastante morbo, que es el Old City Jail. Se puede hacer una visita a medianoche que dicen que te cagas de miedo. A principios del siglo XIX, los que eran los dueños de esta cárcel, que antiguamente las cárceles eran privadas y de hecho todavía hay cárceles privadas en Estados Unidos, envenenaron a todos los reclusos y dicen que se oyen todavía muchos lamentos y muchas cosas raras, así que si os gusta el rollo tenebroso y gore, no os perdáis la visita a medianoche que hay aquí. Estamos en la Universidad Municipal de Charleston. Es la más antigua de Estados Unidos, fundada en 1770. Esta zona que os vamos a enseñar ahora se llama Liberty Square. Antiguamente se llamaba Gadsden Wharf y era el puerto por donde venían los barcos de África cargados de esclavos. El 45% de los esclavos que vinieron a Estados Unidos pararon en este puerto de aquí de Charleston. Estamos en la entrada del ferry que lleva a visitar el fuerte Sumter. Y este fuerte es muy importante para la historia de Estados Unidos porque se dice que aquí es donde comenzó la guerra civil entre el norte y el sur. Cuando eligieron a Lincoln como presidente, que era republicano y conocido abolicionista, los estados del sur decidieron separarse y el primero que lo hizo fue Carolina del Sur. Los leales a la Unión, que entre ellos estaba la guarnición que custodiaba Fort Sumter, decidieron encerrarse en el fuerte. Cuando las vías diplomáticas dejaron de funcionar, lo que hicieron los confederados es bombardear el fuerte. No hubo bajas humanas, pero ese hecho sirvió como detonante, o incluso diríamos que como excusa, para que el ejército del norte bajara al sur y comenzara así la guerra civil. Importante, si queréis coger el ferry tenéis que venir antes de las 5. Nosotros imposible, hemos visitado tantas cosas que ya se nos ha hecho tarde. Pero bueno, por lo menos os hemos contado la historia. Por cierto, el conocido baile del Charleston tuvo su origen aquí y por eso tiene ese nombre. Se supone que proviene de alguna danza folclórica que realizaban los africanos alrededor de los puertos. ¿Os acordáis de cómo era, no? Seguimos probando la cocina sureña y en este caso, aprovechando que estamos en una ciudad con puerto, un poco de marisco. A ver qué tal está. Para que luego digan que en Estados Unidos no se come bien. Pues si estás en el sur comerás, pero que muy bien. Con el
ruido de las cigarras al atardecer, que es algo también súper representativo de Charleston, os decimos hasta luego, en un barrio que hemos descubierto aquí a última hora de la tarde, con unas casas espectaculares. Fíjate, vivir ahí, qué sencillo. Os aseguramos que hemos intentado encontrar algún sitio donde no hubiera tanto ruido de cigarras, pero imposible. Están por todos lados. Si os ha gustado el vídeo, un clic al like para que sepamos que os gustan nuestras cosas. Muy atentos porque esto ya sabéis que es un road trip de varios vídeos, entonces el siguiente también os va a sorprender mucho. Nos metemos de lleno en Alabama. Ya sabéis que en este caso el road trip perfecto es visitar Savannah y Charleston, porque están como a 2 horas la una de la otra y son muy complementarias, son muy sureñas, sí, pero muy diferentes. Nosotros, como teníamos solamente 2 días, nos hemos centrado en las ciudades, pero alrededor tanto de Savannah como de Charleston tenéis cosas muy interesantes que ver. Tenéis islas, unas playas preciosas, tenéis fuertes que visitar y tenéis también plantaciones. En vez de 2 días, esto para estar 4 por lo menos. 4 por lo menos, sí. Sí. Nos volveremos a ver con una nueva escapada de Viajando en nuestro aire. ¡Adiós! ¡Adiós!